Bienvenidos a Entre Humo, un podcast para disipar cortinas. En esta ocasión nos acompaña Rodolfo López. Él es docente, investigador y próximamente será doctor en filosofía, particularmente en lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente. En esta ocasión nos va a disipar cortinas de humo relacionadas con el futuro de la humanidad como especie y el papel que tienen los nootrópicos en esta evolución. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Dale. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, con mucho gusto. Muchas gracias por tenerme en cuenta para esta charla. Hombre. Profe, la audiencia tiene una curiosidad bastante profunda acerca del futuro de la humanidad, ¿no? Y pues en eso aparece el concepto de transhumanismo. Me gustaría que nos explicaras un poco más a fondo, ya que has estudiado ese tema en detalle, qué es el transhumanismo, ¿no? ¿Qué nos espera? Sí, pues bueno, digamos que yo no soy un experto en la temática, la he trabajado, digamos, de una manera tangencial. Digamos que he tenido que encontrarme con algunos problemas, digamos, relacionados con el transhumanismo, digamos, desde hace algunos años. El transhumanismo es, digamos, una suerte de, se puede pensar o se puede, digamos, considerar como una suerte de enfoque filosófico, pero también como una ideología, dependiendo, digamos, del nivel, digamos, de pensamiento crítico que esté implicado en la argumentación, puede verse de manera filosófica o ideológica. Digamos que en general en la red hay una cantidad, digamos, de posiciones, de gente que, digamos, se considera transhumanista y estas posiciones pueden verse más como de manera ideológica, más que, digamos, filosófica. Hay otros, unos filósofos que sí, digamos, se enmarcan en esas líneas o tienen, digamos, algunas posiciones, han publicado, digamos, en ese orden de ideas, eh, por ejemplo, como Bostrom y otros, digamos, de Oxford, que han trabajado, digamos, algunos argumentos de cómo, digamos, el ser humano puede, digamos, relacionarse con las tecnologías para evolucionar, ¿no? En algunos casos dicen que la evolución sería del transhumano al posthumano, sería como una vía de evolución. Esa es un poco como la idea que hay allí, digamos, en el transhumanismo, como una relación de evolución hacia, digamos, una especie diferente, que sería el posthumano, una vez, digamos, se relacione con diversas tecnologías, ¿no? La cibernética es una de esas líneas, ¿no? Sería, digamos, la unión con las computadoras. ¿Sí? Y están, digamos, otras que van por la línea genética, ¿no? Que es el biomejoramiento, pero ya no, digamos, relacionado con máquinas, sino con, sí, digamos, propiamente con nuestro genoma y otros elementos allí La, implicados, ¿no? la biología, sí. Pues digamos que uno puede ver el transhumanismo, ¿sí? Como esa posición, ¿no? De la evolución. Y mucha gente, digamos, se considera transhumanista, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el director de Tesla, su exmujer, que es cantante, una cantidad, digamos, de referentes que se consideran transhumanistas y pues digamos que tienen ideas, ¿no? Como de cómo, digamos, se puede, digamos, conseguir el ser humano, qué debemos hacer, si se puede relacionar el ser humano con las computadoras, de qué manera, etcétera, ¿no? Ese sería como un poco el panorama del transhumanismo. Hay muchos dogmatismos alrededor, digamos, del transhumanismo y pues justamente con relación a eso es que me gustaría charlar ahorita, digamos, creo que es con la segunda pregunta, ¿no? Okay, sí. Sería... Me surge una pregunta intermedia allí y es, o sea, uno tiene entendido que la evolución se da en periodos muy largos de tiempo, ¿no? O sea, el Homo erectus para ser Homo sapiens pues pasó un periodo bastante extenso de tiempo, ¿no? En este momento con la tecnología que tú mencionas o con el avance de la ingeniería genética, digamos que ese tiempo se acorta. Tal vez el humano que somos pasará a ser el poshumano, digamos, más rápido que lo que pasó entre digamos, entre el Homo erectus y el Homo sapiens. O sea, ¿ha acelerado esos periodos, tal vez, la tecnología? Esa es una pregunta muy interesante.
interesante porque fíjate que los biólogos, por ejemplo, en el caso de Stephen Jay Gould, consideran que realmente hay evolución cuando hay saltos evolutivos. Él le denominaba a estos saltos evolutivos equilibrios punteados, ¿no? Y es cuando una especie se convierte en otra, ¿sí? Y realmente los rasgos son bastante diferenciados. Pero está claro también que en la evolución hay gradualismos, ¿no? Entonces, pues en general, todas las especies estamos gradualmente evolucionando y evolución significa, o no es otra cosa que adaptación, ¿no? O sea, la medida en que nos podemos adaptar al medio, estamos evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos podemos adaptar a medios más contaminados, estamos evolucionando, ¿cierto? O, por ejemplo, lo que ha ocurrido con nuestras mascotas, ¿no? Ellos han ido evolucionando en la medida en que se adaptan, ¿cierto? Como especies a vivir con nosotros y también nosotros con ellos, ¿no? Esa sería como una manera de evolucionar, claro, gradual. Pero está, digamos, un poco la pregunta de, ¿y cuando se evoluciona hacia otra especie, cuando ya consideramos que somos otra especie, ahí qué, ¿no? Podríamos, ahí ese es el punto del que se habla del transhumanismo al posthumanismo. El transhumanismo sería, por decirlo así, como la posición gradualista, y el posthumanismo sería ya el salto del equilibrio al estilo de Stephen Jay Gould, ¿no? O sea, como el cambio a otra especie que ya no es el humano, sino el posthumano, algo así. Okay, y ahora sí la segunda pregunta, ¿qué serían los nootrópicos? Pues los nootrópicos se han considerado, digamos, como unas sustancias desde los años más o menos 70, se acuñó el término. Yo estuve por ahí, he trabajado, digamos, el tema desde hace, digamos, ya bastante tiempo, pero recordando cositas, por ejemplo, el término es acuñado por Cornelio Giurgia en el año 72, ¿no? Entonces, no, del término griego quiere decir mente, y tropein, hacer girar, ¿no? Entonces es como una manera, digamos, de hablar de el mejoramiento de la mente, por decirlo así, ¿no? Esta idea de mejorar la mente con sustancias, pues no es nueva, ¿no? Digamos que está, por ejemplo, la cantidad de diferentes terapias que hay, digamos, para mantener a la gente que, digamos, tiene algunos problemas mentales, para que, digamos, se mantengan en un estado, digamos, más estable, o en el caso del deterioro cognitivo, como son, por ejemplo, las demencias ya, digamos, a edades avanzadas, o, digamos, como para sostener, digamos, una cognición, una memoria, etcétera. Hay una cantidad de medicaciones que se utilizan para estas cosas. Experimentalmente, mucha gente ha pensado que si estos medicamentos se utilizan en un estado, digamos, normal, podrían potenciar la mente. Si lo hacen con una persona que tiene, digamos, un deterioro cognitivo o deterioros de otras naturalezas, podría pasar algo parecido con las personas que somos saludables y que no hemos, digamos, experimentado un deterioro, ¿no? Eso, mucha gente ha experimentado en ese orden de ideas y también de ahí nace, digamos, la idea del nootrópico, ¿no? Por ejemplo, desde el siglo XIX, perdón, desde el siglo XIX, por ejemplo, sabemos que hubo filósofos y intelectuales que experimentaban con alguna sustancia. El caso de Freud y, por ejemplo, que se sabe, que está documentado, de Charles Sanders Peirce, no es que lo hubieran utilizado como al estilo de que voy a utilizar esta sustancia como un nootrópico para trabajar, pero sí se sabe que utilizaron, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína para dolencias, para, digamos, trabajo terapéutico en el caso de Freud y en el caso, digamos, de Pérez para sus dolencias. Obviamente sabemos que fueron muy prolijos a nivel, digamos, intelectual, la escritura, etcétera. Entonces parece ser que hay una relación, ¿no? O uno puede establecer una correlación entre sustancias y la capacidad, digamos, de producir intelectualmente, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que las anfetaminas tienen esa particularidad, ¿no? Uno puede meterse en los Reddits y ver, por ejemplo, cómo en Reddit la gente discute sobre cómo las anfetaminas ayudan a producir exacerbadamente, ¿no? Por ejemplo, yo he leído, cómo muchas tesis, por ejemplo, doctorales de matemáticas han sido desarrolladas
utilizando anfetaminas, ¿no? ¿Cuál es el problema de las anfetaminas? La adicción, ¿no? Que la gente, y no solamente la adicción, sino que se genera un deterioro del sistema cognitivo en la medida en que sin la sustancia, pues ya la gente deja de producir, ¿no? Ese es el gran problema con las anfetaminas. Entonces, claro, efectivamente se consideró que las anfetaminas no eran, digamos, consideradas buenas para el trabajo cognitivo. Entonces entran los nootrópicos esta idea de que debería haber la sustancia perfecta para trabajar cognitivamente, lo que se denomina la mejora cognitiva, ¿no? Entonces se empezaron a clasificar algunas sustancias, ¿sí? De acuerdo a que no tuvieran algunos efectos secundarios, ¿no? Y se han investigado, se han clasificado una cantidad de sustancias. Todo eso es a nivel experimental. No se ha hecho un trabajo formal, científico, ¿sí? Sobre estas sustancias. Muchas de estas son utilizadas para la demencia en edades adultas, digamos avanzadas, como el caso, por ejemplo, del piracetam y otros racetams, así se le llaman. Los racetams son un tipo, digamos, de fármacos utilizados para, digamos, cambiar algunos elementos, digamos, de la configuración química y de la interacción eléctrica entre los hemisferios cerebrales. O en el caso también del piracetam, no solamente, digamos, la conexión eléctrica, sino también la oxigenación, ¿no? Que, digamos, muchas veces uno sabe que la hipoxia, digamos, tiene un efecto bastante negativo a nivel cognitivo, ¿no? La gente, por ejemplo, a edades avanzadas, cuando empiezan, digamos, a tener esta desaturación de oxígeno en la sangre, les tienen que poner, digamos, pues, digamos, asistir con oxígeno, empiezan a sufrir de la memoria, ¿sí? Eso, digamos, no es ajeno. Entonces, también se ha pensado que ese tipo de medicaciones, pues, sirven en caso, por ejemplo, de que seamos personas no con enfermedad, de que podrían generar un mejoramiento en el nivel, digamos, cognitivo, ¿no? Eso es como una de las cosas, y la gente experimenta con este tipo de cosas, ¿no? Entre racetams, péptidos, que son como los más conocidos, están también pues sustancias utilizadas como por ejemplo levodopa, que se utiliza para la gente que se enferma de Parkinson. Se ha utilizado también, por ejemplo, estas sustancias que son utilizadas para la gente que sufre de narcolepsia, como el modafinil y derivados, que es para que la gente dure mucho tiempo despierta, activa, y tiene un efecto similar a las anfetaminas sin el problema de la adicción. Están, por ejemplo, las que se utilizan para el trastorno de déficit de atención, que son activadoras del sistema nervioso central, como el metilfenidato y otros, ¿sí? Y algunas anfetaminas que no son tan, digamos, adictivas con ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema de los nootrópicos hay muchas, así como uno puede ver gente con muchas esperanzas en este, digamos, esta vertiente del transhumanismo, obviamente eso tiene que ver con el transhumanismo, que es la relación, digamos, del biomejoramiento cognitivo, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en el mundo de los nootrópicos, empiezas a darte cuenta que la gente no solamente se interesa en el tema del biomejoramiento cognitivo, sino también, por ejemplo, algo que le interesa muchísimo a la gente es el estado de ánimo. Y la pregunta es, ¿qué es el estado de ánimo? Es una cuestión filosófica. ¿Qué es el buen estado de ánimo? ¿No? ¿Qué es estar motivado, digamos, frente a la vida? ¿No? Entonces, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿qué nootrópico? Cuando uno se mete, por ejemplo, en los debates de nootropics en Reddit, por ejemplo, o en Facebook, la gente pregunta qué nootrópico es bueno para el estado de ánimo, ¿no? Es la típica pregunta, es la que más se hace, ¿no? Entonces, ahí empieza la gente que experimenta, son todos experimentadores, gran parte de la gente que está metida en esos grupos son neurocientíficos, gente que hace postdoctorados en neurociencias, científicos que experimentan con sí mismos. Son muy interesantes debates, todos estos debates, ¿no? Entonces, y se arman unos debates muy técnicos, ¿no? Sobre qué nootrópicos o sustancias que son consideradas dentro de esos grupúsculos de especialistas experimentales consigo mismos son mejores o cuáles se pueden utilizar, digamos, en sinergias para mejorar, digamos, en un caso yo quiero tener un buen estado de ánimo, pero a la vez quiero tener un buen desempeño cognitivo, ¿no?
Entonces, ¿qué dos sustancias puedo utilizar en ese sentido? Algunos, por ejemplo, asumen que las sustancias, digamos, de mejoramiento cognitivo no son buenas para socializar porque generan demasiado enfoque y lo único que uno quiere hacer es estar leyendo, escribiendo, produciendo y deja de lado lo social, ¿no? Entonces algunos también preguntan, y bueno, ¿y cuáles son buenos para socializar a la vez que mejoran la conexión? Y entonces empiezan una cantidad de debates allí. Claro, yo por interés propio he tenido la oportunidad de interactuar con algunas de estas sustancias y obviamente, digamos, eso es un tabú, ¿no? Decir que uno se droga, ¿cierto? Porque ese es un gran problema, ¿cierto? Es decir, yo me voy a drogar para trabajar, ¿no? Y yo lo he hecho, ¿no? Yo he experimentado con algunas sustancias y digamos que parte de las grandes conclusiones que yo he tenido es como que realmente es un mito, ¿no? Los nootrópicos a la larga, partamos de un punto. Toda investigación objetiva tiene que tener un punto donde uno tiene que definir si lo que uno está sintiendo con el efecto de la sustancia es placebo o no, ¿no? Entonces hay que hacer ese estudio, ¿no? El estudio de si es placebo o no. Muchos de esas discusiones en realidad a mí me da la sensación de que son efectos placebo. La gente se siente mejor, la gente se siente más inteligente, pero a la larga, pues eso puede ser un efecto placebo. Ahora lo otro son los efectos secundarios. Muchos idealizan estas sustancias, ¿cierto? Y dicen que no tienen efectos secundarios o que los efectos secundarios son mínimos, ¿no? Y se sabe que definitivamente sí tienen efectos secundarios, la gente que los prueba. Hay gente que no son tan exacerbados los efectos, pero para otros lo son definitivamente, ¿no? Y eso también uno lo puede ver en los debates, en las discusiones que hacen, ¿no? Entonces hay gente que dice, ay, no, es que tú no te hiciste un perfil genético, ¿no? Por ejemplo, alguna gente que está ahí y que sabe, dicen, no, es que usted está experimentando, pero usted no se hizo el perfil genético. Seguramente su perfil genético produce en el cerebro mucha serotonina o mucha norepinefrina o mucha dopamina. Entonces, para usted ese nootrópico no es indicado, ¿sí? Y entonces empiezan a explicar por qué, ¿no? Entonces, claro, empieza uno a jugar, a experimentar y de pronto puede hacerse daño. Está otro tipo de nootrópicos que son, y esos no son ilegales, inclusive en Colombia lo están utilizando de manera muy experimental, que son las microdosis de estos psicodélicos, ¿no? LSD y sobre todo psilocibina de los hongos cubensis que están, ¿sí? Y eso digamos, en Instagram vende, ¿sí? Y la gente está experimentando con microdosis. Las microdosis, pues la ventaja es que no tienen efectos psicodélicos, ¿no? Pero sí tienen un efecto en el cambio del estado de ánimo. Dicen ellos que, por ejemplo, en el caso de esa gran palabra que uno a veces no sabe definir qué es estado de ánimo, tienen una mejora en el estado de ánimo y que en la medida en que haya una mejora en el estado de ánimo, tú puedes estar más motivado a trabajar, a estudiar y a ser creativo, ¿no? Por ejemplo, esos que son de origen natural, no sé, se me ocurre la ayahuasca, el yagé, ¿son no trópicos también? ¿Se consideran así o...? No, lo que se alcanza a considerar no trópico es, por ejemplo, en el caso de esos, porque efectivamente la ayahuasca, eh, digamos, en su mezcla con otras sustancias, genera efectos, digamos, alucinatorios, lo que sería, digamos, pues, psicodélicos, ¿no? Está, digamos, catalogado dentro de los psicodélicos. Eh, en dosis altas es lo que justamente no se recomienda para que tenga un efecto nootrópico. Tendría que ser una microdosis y pues una microdosis ahí sí pues es muy complicado, ¿no? Tendría que hacer pues muy bien la investigación y saber y determinar cuál es la microdosis. Entonces se supone que la microdosis no es alucinatoria, solamente, digamos, me daría pequeños cambios en el día, ¿no? De unas pequeñas horas y se recomienda algo clave que no he dicho y que ya, digamos, han pasado varias décadas en estos debates y es casi que todo el mundo recomienda lo mismo que en la deportología con los usos de mejoramientos para el rendimiento físico, son los ciclos, ¿no? Entonces, casi todos están de acuerdo en que se deben hacer ciclos si uno va a experimentar, ¿no?
no es para tomas continuadas y de largo alcance, ¿sí? A la larga no se sabe qué pueda producir, ¿no? Hay gente que dice que lleva años tomándolo y que no les hace daño, y uno puede ver, digamos, eso, ¿no? Allí en algunas, pues, hay gente que habla sobre sus propios experimentos, pero pues ya hacerlo uno consigo mismo pues, es complicado, ¿no? Pues uno Sí, sabe claro. que puede generarse un problema, ¿no? Sí, O sí. no solamente de adicción, sino un problema, digamos, no sé, de psicosis o quién sabe qué, o una depresión, ¿no? Que eso es lo que uno también puede esperar de los usos de esta sustancia, ¿no? Vale. Vení, para terminar, o sea, lo que te he entendido es que la especie que somos, o sea, vamos a dejar de ser la especie que somos y hay varios elementos que influyen en que eso pase, ¿no? Mencionaba la parte cibernética, digamos, la nanotecnología también, la parte genética y ahora mencionas un poco los fármacos, ¿no? ¿Tú crees que alguna de esas, digamos, va a tomar la prevalencia, la delantera, o va a ser una combinación de todo lo que nos va a llevar al poshumano? O de pronto la farmacología desaparecerá en la medida en que la ingeniería genética tome la batuta, por ejemplo, podría pasar. Esa pregunta es difícil. Mira que yo a veces pienso que a la larga podría ser que si no nos extinguimos antes de que evolucionemos otra especie, porque eso Es podría posible, pasar sí. si llegáramos realmente a evolucionar, pudiera llegar a ser que haya grupos de humanos que se dividan. Y eso sería muy interesante, porque es muy factible que haya gente que no esté dispuesta a, El cambio. digamos, a estas interacciones, ¿no? Entonces, armen su grupo aparte y digan, bueno, hagan ustedes lo que quieran con sus cuerpos. Nosotros vamos a llevar una vida, no sé, más, en una tecnología, digamos, más relacionada con la naturaleza, algo así como un hipismo contemporáneo. Eso podría llegar a pasar. Y que haya gente que diga, no, queremos vivir en paz, no queremos aceleres, queremos ser tranquilos. Es muy factible que hayan esas divisiones, ¿no? Entonces, podría haber vías alternativas de evolución, ¿no? Eso podría, digamos, llevar a que, digamos, en el caso de los que quieran irse por el lado del transhumanismo, pues vayan por otras vías, ¿no? ¿Cuál de esas vías, digamos, en ese lado, por esa vía de evolución, pueda, digamos, ser la que más impere? Ni idea. Nosotros todavía estamos como muy, digamos, en un estado muy básico de la tecnología como para poder saber eso, ¿no? Sabemos por lo pronto que digamos, cibernética tenemos. Nosotros estamos muy familiarizados con, por ejemplo, los computadores, ¿cierto? Y lo que sí se viene, digamos, realmente y está cerca, más que la parte genética, porque todavía es controversial, por ejemplo, esta tecnología de las tijeras que utilizan para cortar partes del genoma y insertar otros. El, ¿Cómo es que se llama esa tecnología? Bueno, se me va ahorita el nombre, es un nombre técnico, pero que esa fue la que fue utilizada por un científico chino hace unos añitos con las gemelas chinas, no sé si recuerdas ese caso, que hicieron un biomejoramiento desde el óvulo, insertaron estos organismos genéticamente modificados, es una manera de decirlo, cambiaron partes del gen. Lo que trataron de hacer era biomejoramiento cognitivo y que estas niñas gemelas, no sé cómo fue, porque realmente no hay mucha publicación al respecto, pero hay inmunidad al VIH. Entonces, eso fue lo que se hizo. Pues eso fue un escándalo a nivel científico porque es experimentar con seres humanos. ¿Qué ha pasado con eso? Eso está muy oculto, no se ha hablado mucho de esa situación. Lo único que se sabe es que He, que es el nombre del científico, él estuvo en la cárcel, no sé si todavía está en la cárcel, y qué haya pasado con estas niñas, pues tampoco se sabe, ¿no? Entonces, es todavía, ¿por qué hubo tanto revuelo y la gente, sobre todo los científicos, se pusieron en contra de haber hecho esto, que él haya hecho esto sin permisos y, digamos, por debajo de que todo sí, sin permisos?
fue que la tecnología no está completamente desarrollada, ¿no? Entonces puede tener efectos secundarios adversos que no sabe cuáles pueden ser, y estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces dicen, pues, el problema ético que está detrás es jugar, ¿no? Todavía con tecnologías experimentales con seres humanos, ¿no? Que podría generar muchos daños. Ese es como, digamos, el gran problema que está ahí. Ahora, habría que esperar a ver si se desarrolla a tal punto. La tecnología, digamos, esta tecnología la quieren utilizar sobre todo es para quitar partes del ADN que vienen con daños, ¿no? Entre evitar en las, digamos, denominadas enfermedades genéticas, ¿no? De base. Enfermedades congénitas. Exacto. Es simplemente hasta ahí es donde dicen que está aprobado, pero no se ha hecho porque la tecnología todavía está en una fase experimental, ¿no? Pero en la medida en que se compruebe que realmente es, digamos, poderosa, que los efectos secundarios son, digamos, mínimos, digamos, comparados con la enfermedad que se puede desarrollar, pues me imagino que se va a empezar a utilizar y ese sería el primer paso hacia un biomejoramiento. Quiere ser utilizado de esa manera y se oponen, en la gran parte, digamos, de los científicos, a que sea utilizada de otra forma, como por ejemplo el biomejoramiento cognitivo, ¿no? Entonces, claro, porque es que a la larga, si eso se llega, digamos, si eso llegara a suceder, entonces, pues, el que quiera pagar, paga, mientras pueda pagar para ser biomejorado, ¿no? Entonces, empezaría a haber como una distinción, como siempre, ¿no? Una competencia desleal. Bastante desleal, efectivamente, ¿no? Entonces, mientras que uno podría estarse explotando para poder ser profesor y aprender más o menos y estudiar años un tema, ¿no? Una persona podría hacerlo en sus ratos libres, aprender más rápido, tener mejor memoria de trabajo para eso, ¿cierto? Mientras se divierte, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo va a competir con una persona de estas que se la pasa relajado, incluso puede estar en fiestas todo el tiempo y además de eso mejor que yo como profesor, ¿no? Hay que... Bueno, ahí quedó el debate. Bueno, profe, muchas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento. Muy agradecidos y bueno, te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Pues ahí, digamos que es una charla corta y sobre esto, pues uno puede, digamos, dar mucho más discusiones, ¿no? Pero sí, digamos que esencialmente esas son como las relaciones del concepto, digamos, transhumanismo, nootrópicos, biomejoramiento. Y mi posición, ¿no? La reitero, ¿no? Al menos en la actualidad no creo, considero que es nulo, digamos, el uso de nootrópicos como biomejora. Realmente eso es como echarle gasolina de avión a un automóvil, ¿no? Te va a andar más veloz, va a ser más potente, pero el motor se te puede dañar. Seguramente te daña. Sí, claro. Entonces, esas son cosas, todavía falta mucho. Bueno, gracias. Chao, nos vemos. Daniel, cuídate mucho. Vale. Por supuesto que es importante aumentar nuestra capacidad intelectual, llevar nuestro intelecto a las más altas cúspides. Para eso te recomiendo que cuides tu cerebro con omega 3. Es un producto seguro, 100% natural. Este producto lo puedes conseguir comunicándote con nosotros al WhatsApp que aparece en la descripción de este video. Si te gustó, dale compartir, dale like y suscríbete a este canal.